tardes, hola. Ok, bueno, pues bienvenidos a los que estamos aquí, ¿verdad? Bienvenidos a los amigos y hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo más adelante, ¿verdad? Qué bueno que se encuentran con nosotros y que se encontrarán con nosotros. Este día vamos a tener una enseñanza, ¿verdad? Que hemos puesto por título El campo del perezoso. Pero antes de eso vamos a tener una pequeña trivia bíblica, una pequeña serie de preguntas y respuestas bíblicas para acrecentar nuestro conocimiento, ¿verdad? Nuestro conocimiento bíblico. Y dice la primera pregunta de la trivia bíblica, dice, ¿a qué lugar llevaron a Pablo cuando estaba en Atenas para que hablara sobre Jesucristo? Dice que llega a la ciudad de Atenas y le dicen, a ver, vamos a tal lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Empieza así con aero. ¿Qué? Aéreo. Aerópolis, no, es una ciudad. Era una ciudad. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Dónde está la respuesta? Vamos a ver. Hechos capítulo ¿qué? Hechos 17. Vamos a buscar a ver a los amigos y hermanos que nos están viendo. Si quieren participar de la trivia bíblica. Hechos 17. Versículo 19 al 20. Dice, a ver qué dice. ¿Ya lo tienes? Hechos 19. Hechos 19 está después de Juan. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Creo que dentro de 8 días voy a encargar de tarea los libros del Nuevo Testamento. Aprendérselos como los niños, ¿no? Pues Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. ¿Ya lo encontraste? Sí, a ver qué dice Hechos 17, versos 19 y 20. ¿A dónde lo llevaron a Pablo? No, Hechos, estás en Efesios 17, 19. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos. No, ¿dónde estás mal? Es Hechos capítulo 17. Ahí estás en Hechos 19. Hechos 17, versículo 19 al 20. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Qué puede saber? ¿Qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significa? Ok, entonces ¿a dónde se llevaron los filósofos, verdad, de Atenas? ¿A dónde lo llevaron? Al Areópago. El Areópago era un auditorio, ¿verdad? Así a cielo abierto, con gradas y allá abajo con el estrado desde donde hablaba el orador, y verdad, por la forma y la acústica y todo se escuchaba claramente lo que decía el orador. Por eso se llamaba Areópago, aéreo al aire libre y pagos de hablar. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál fue el nombre que le dio Jacob al lugar donde soñó con Dios? Dice en el libro de Génesis, ¿verdad? Que se acuesta un sueñito, ¿verdad? Se avienta un sueñito, se acuesta y en la noche empieza a soñar que hay una escalera que conectaba el cielo con la tierra, por donde subían y bajaban los ángeles de Dios. ¿Cómo se llama? Después cuando él despierta, le da un nombre a ese lugar. ¿Cómo se llamaba? Que de hecho significa en castellano casa de Dios. A ver, la siguiente. Ah, sí, perdón. No, tenés que darle a la siguiente, esta es la primera pregunta. ¿Cuál fue el nombre que le dio Jacob al lugar donde soñó con Dios? ¿No?
Bueno, vamos a ver qué dice, dónde está la respuesta. Vamos a buscar a Génesis capítulo 28. Génesis 28, versículos 18 y 19. Génesis, vamos a Génesis capítulo 28. ¿Qué? ¿28 qué? Versículo 18 y 19. Se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y aquel lugar, sí, ¿De aquel lugar? aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Ok, entonces, ¿cómo le puso Jacob el nombre a ese lugar? Betel. Betel significa casa de Dios. Bet en el hebreo es casa, ¿sí? Y Él es Dios, o sea, casa de Dios, ¿sí? Siguiente pregunta. Sí, porque por ejemplo Belén es Betelén, que significa casa del pan, y Bet es casa, Lehem es pan, por eso se llama Betelén o Belén en castellano. Siguiente pregunta, tercera pregunta, dice, ¿cuál contiene más libros? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? ¿Cuál de los dos? ¿El Antiguo? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Eso ya lo vimos en un discipulado bíblico que se transmitió los jueves a las 9 de la noche. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. 1200. Dice, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. 39 libros. Cuarta pregunta. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 1, ¿cuántos discípulos envió el Señor Jesús de dos en dos para preparar los lugares a donde él pensaba ir? A donde él pensaba ir, ¿verdad? Dice que envió discípulos de dos en dos. ¿Cuántos discípulos envió? Ahí está la respuesta en Lucas capítulo 10, verso 1. Lucas 10, capítulo... ¿Envió 4? ¿Segura? Lucas capítulo 10, verso 1, ¿ya lo tienen? ¿Quién lo tiene? ¿Tú lo tienes? Y acá dice que después de esas cosas el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de toda la ciudad, a toda ciudad del lugar donde él había de ir. Les dijo, donde tenía pensado ir a visitar, ¿no? Dice, bueno, las versiones antiguas algunos dicen que 70, las nuevas versiones lo corrigen en el lenguaje original, dice que fueron 72. Mandó Dios de dos en dos a todos los lugares a donde él pensaba ir, ¿verdad? Para que le prepararan el camino. Quinta pregunta, dice, ¿cuáles son los libros de la Biblia en los que no encontramos o no aparece la palabra Dios, literalmente así? A ver, los hermanos que nos están viendo cuál será los libros. Son 2 libros, de hecho. Estamos aquí para aprender, ¿eh? No se sientan mal, no se incomoden, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Hay 2 libros en la Biblia en los cuales literalmente la palabra Dios no aparece en el texto. Y esos son el libro de Esther y el libro de Cantares. En ninguna parte de esos libros se menciona la palabra Dios, ¿sí? Ni el Señor tampoco. Pero bueno, son buenos libros inspirados por Dios. Y ahora sí, bueno, vamos al título de este día, por favor. En este día vamos a estar hablando acerca de un tema que le hemos puesto por título El campo del perezoso, y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca del libro de Proverbios. ¿Qué son los proverbios? Bueno, de acuerdo a la teología, ¿verdad? Los proverbios son dichos cortos, reflexiones cortas de sabiduría divina
que se pueden aplicar a la vida diaria en cualquier situación para dar resoluciones apropiadas a los asuntos cotidianos de la vida, o bien para conocer la razón de muchas cosas que tienen que ver con la conducta humana, con el comportamiento humano. Son los dichos, ¿verdad? Los proverbios son los dichos populares de la nación de Israel, ¿verdad? Y del Medio Oriente. El Medio Oriente es increíble, ¿verdad? Como todas las culturas, pero es increíble que son de las culturas con mayor sabiduría popular. Y gran parte de esos dichos, de esa sabiduría, el rey Salomón y algunos otros hombres, ¿verdad?, del reino de Israel, los agarraron, ¿verdad?, los adecuaron a su época y al corazón de Dios para escribir lo que conocemos hoy como el libro de Proverbios. Y también el rey Salomón escribió el libro de Eclesiastés, que es sabiduría también, pero un poquito más como que funesta, ¿verdad?, como que más, ya estaba como que a lo mejor un poquito más decepcionado de la vida, ¿verdad? Y bueno, los proverbios de Dios en la Biblia tienen el propósito de darnos una enseñanza, una instrucción para los asuntos diarios de la vida, pero también de los proverbios podemos sacar una enseñanza espiritual para nuestra vida en Cristo, ¿verdad?, para la vida cristiana, ¿sí? Y bueno, en este día quiero ir, por favor, a la primera cita bíblica de este día, que se encuentra en el libro de Proverbios, precisamente en el capítulo 24, desde el versículo 30 al 34, donde dice que en una ocasión el rey Salomón, ¿verdad?, dice lo siguiente, dice: pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas, o sea, ortigas por todas partes, la tierra cubría el terreno, y el lindero de piedras, el cerco que se le ponen a se le ponían a los viñedos, ¿verdad?, los huertos, y el lindero de piedras estaba en ruinas, o sea, estaba derruido, estaba tirado. Versículo 32: guardé en mi corazón lo observado, y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Qué tremendo, ¿verdad? Dice el rey Salomón, hace esta reflexión cuando pasa junto al campo de un viñedo, ¿verdad? Un viñedo, ¿verdad? Un campo de un hombre flojo, perezoso, ¿verdad?, que había dejado descuidada su propiedad, y que aparte de que estaba descuidada, bueno, la maleza, obviamente, como no se había puesto a labrarla, a arar la tierra ni limpiarla, estaba llena de ortigas, estaba llena de mala hierba, ¿verdad? Y aparte de eso, el cerco estaba en pésimas condiciones. Y entonces hace la reflexión y dice: bueno, lo más lógico y probable que le va a ocurrir a este hombre es que cuando él quiera ir a cosechar, o necesite ir a cosechar en su viñedo, porque antiguamente la economía de las naciones antiguas en Medio Oriente, la economía principalmente dependía de la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Entonces dice: bueno, pues estar de flojo, durmiendo ahí acostadote, ¿verdad?, cruzadito de brazos, rascándote la panza, a lo mejor lo que te va a pasar es que la pobreza te va a caer encima, ¿verdad?, y te va a dejar, como decimos aquí en México, con una mano y adelante y otra atrás, ¿verdad? En la quinta pregunta, ¿por qué dicen eso que en la quinta pregunta? ¿Qué será eso? Estoy en la quinta pregunta, ¿verdad? O sea, estoy sin nada. ¿Eso es un dicho antiguo? ¿Es un dicho popular? ¿Sí? ¿Cómo estás? En la quinta pregunta, ¿verdad? Y dice Salomón, dice: tú por estar de flojo, de perezoso, ¿verdad?, la pobreza te va a caer encima y te va a dejar totalmente en la miseria, ¿verdad? Y bueno, obviamente, como era lógico, ¿verdad?, las acciones, el rey Salomón estaba viendo que las acciones perezosas, negligentes, irresponsables de este hombre, lo que iban a causar era una consecuencia negativa en su vida. Ahora, ¿qué es, de acuerdo a la Biblia, qué es un perezoso? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es un perezoso? La palabra perezoso en esa porción proviene del hebreo atzel, que significa indolente, holgazán, perezoso, y habla de alguien que es negligente, que es descuidado, que es flojo, ¿sí?, que es indolente en todo lo que tiene la necesidad de ejecutar, como a veces aquí en México somos
los hombres principalmente. ¿Cuándo vas a arreglar la puerta? Mañana, como los hombres del mañana. ¿Cuándo vas a ir a ver Hacienda lo de tus impuestos? Mañana, ¿verdad? Somos los hombres del mañana. Ahora, también de acuerdo a la descripción de esta palabra en el hebreo, se dice que habla de alguien que nada le interesa, que no se preocupa por el bienestar ni de su vida, ni de la gente que le rodea, y en este caso tampoco de Dios, ni tampoco tiene el interés por dar un buen resultado, un buen fruto para la gente que le rodea, para aquel que lo ha empleado a lo mejor, y tampoco para su Dios y Señor. En sí es una persona que su vida está hecha un desastre, no tiene orden, ni mucho menos hay progreso ni espiritual ni material en su vida. ¿Todo por qué? Por ser perezoso, por ser holgazán, por ser negligente, descuidado. Esto es lo que significa la palabra perezoso. Y aquí hay algo muy interesante. Ahora que estaba yo pensando en esto, estaba yo meditando en este asunto, me acordé que cuando Dios crea al hombre, la Biblia dice que cuando Dios crea al hombre, dice que lo crea afuera del huerto del Edén. Dice que agarra tierra, ¿verdad? Lo empieza a formar, le da forma, y una vez que lo forma, le da, sopla el aliento de vida, dice que se vuelve un ser viviente, y una vez que se vuelve un ser viviente el ser humano, lo agarra y lo mete, lo introduce al huerto del Edén. No lo crea dentro del huerto del Edén, lo crea afuera del huerto del Edén y después lo lleva al huerto del Edén, el placer o el deleite. Eso significa Edén. Y una vez que lo pone ahí, la Biblia dice en Génesis, por favor, capítulo 2, verso 15, la Biblia del oso, dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. O sea, para que lo cultivara y lo protegiera, lo vigilara. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que cuando Dios crea la humanidad, lo lleva al Edén y lo pone a cargo. La Biblia dice que lo pone a cargo de su creación, ¿verdad?, de todo lo que había creado, los animales, de los cielos, de la tierra, los peces, lo pone a dominar, a sojuzgar. Pero no solamente lo pone a mandar, sino que lo pone a cultivar, ¿verdad?, a cuidar y a cultivar el huerto para que fuera productivo, ¿sí? Y aparte de eso, le ordena, ¿verdad?, que fuera cuidadoso, que estuviera pendiente, que lo estuviera protegiendo, que lo estuviera cuidando, con el propósito de que el huerto del Edén no solamente fuera productivo, sino se mantuviera en óptimas condiciones tal y como se lo había entregado, ¿verdad? Es algo muy interesante, porque desde el principio de los tiempos, cuando Dios crea al hombre, Dios espera que el hombre sea productivo, sea diligente, sea cuidadoso en todas las cosas que Dios ha puesto bajo su mano. Por ejemplo, cualquier ser humano, cualquier persona, ¿verdad?, desde que nace, empieza a crecer, ¿verdad?, ya una vez que tiene cierta edad, ya es responsable la persona. Dios espera, porque esa es su voluntad, que esa persona sea responsable, sea diligente y sobre todo sea cuidadoso con las cosas que le ha dado, ¿sí? Un varón, por ejemplo, cuando se casa y Dios le da una esposa, Dios le da familia, Dios le da una casa, Dios le da un trabajo, Dios espera que ese varón sea diligente, sea ocupado, ¿verdad?, para que esto sea productivo, ¿verdad?, para que todo marche bien. Pero aparte de eso, Dios espera que el varón cuide, guarde de su familia, de su trabajo, de todas las cosas que le ha dado y que ha puesto bajo su mano. Por eso yo siempre lo he dicho, ¿verdad?, a mí me enseñaron desde chico que las cosas se tenían que cuidar. No hay cosa que más me moleste, ¿verdad?, a veces que más me fastidie, que agarren mis cosas y me las echen a perder, ¿verdad? Por eso no presto herramientas. Y tengo un familiar que a veces va y me pide: no me presta un desarmador, por favor. Y ya hasta se lo voy a prestar, pero ya me imagino cómo me lo va a regresar. Entonces ya tengo hasta los desarmadores más feos ahí, ¿verdad? ¿Cuál le daré a para que no eches a perder? ¿Por qué? Porque aparte de que me han enseñado esto, desde que yo empecé a conocer a Cristo, desde que empecé a conocer a Dios, una de las cosas que entendí es que Dios es un Dios de orden. La Biblia dice que Dios es un Dios de paz, un Dios de orden, que aparte de eso es un Dios diligente. Y así como Dios es un Dios diligente, también es un Dios cuidadoso.
Y he aprendido, ¿verdad?, a lo largo de los años, desde que empecé a conocer de Dios, que cuando Dios te da algo, ¿sí?, pero ya sea que te lo regalen o ya sea que hayas trabajado por eso, eso que te da, eso que pone bajo tus manos, porque la Biblia nos dice que todo absolutamente en el universo entero, dicen los salmos que el mundo y su plenitud le pertenecen ¿a quién? Al Señor, le pertenecen a Dios. Pues cuando Dios te asigna algo, te permite algo, te concede, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, Dios también espera no solamente que eso sea productivo, que lo uses para algo útil, ¿verdad?, que produzca algo, sino que Dios espera que lo cuides y lo mantengas en óptimas condiciones. ¿Queda claro? Todo lo que nos da, hasta los zapatos que traemos, efectivamente, que se van a gastar, claro que sí, pero cuídalos, dale su boleada, ¿verdad?, no permitas que se rompan, tráelos, tenlos en buen estado, ¿verdad? A lo mejor no tengas dinero, pero bueno, pues procura tratarlos bien, ¿verdad?, no echarlos a perder. A mí como me molesta, ¿verdad?, como me molesta cuando veo un chiquillo, ¿verdad?, que le acaban de comprar zapatos nuevos y se sale corriendo a la calle, ¿verdad?, a jugar con los zapatos nuevos que el papá a lo mejor tanto sacrificio y esfuerzo hizo para comprárselos. Y sobre todo lo que más coraje me da es que el papá o la mamá no son para decirle, ven para acá, cámbiatelos. Uy, ¿cómo se te ocurre salirte así con esos zapatos nuevos, ¿verdad?, y echarlos a perder? ¿Por qué a veces tiene uno este sentido en su corazón? Porque somos hijos de un mismo Padre, un Padre Celestial, ¿verdad? Y Dios es un Dios no solamente diligente, sino también es un Dios que cuida y vigila las cosas, está pendiente. Dios es un Dios productivo, y Dios es un Dios diligente que se encuentra ocupado en todos sus asuntos, ¿verdad? Pero también Dios no es un Dios descuidado. Hablando del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ellos que conforman a Dios, Dios no deja nada al garete ni a la suerte. Ay, mañana, veremos mañana, ¿verdad? No lo deja nada a la suerte, sino que todo tiene bien planeado, bien cuidado, y cuando tiene que hacer las cosas, lo hace bien ejecutado, ¿verdad? Lo hace lo mejor posible que se pudiera hacer, ¿verdad? Dios no es negligente para nada, y Él siempre estará al pendiente de todos sus asuntos, y cuando sea el momento indicado para actuar, Dios actuará, Dios obrará sin la más mínima dilación. Ahora escuche. Con respecto a la pereza, ¿verdad? La pereza, normalmente cuando hablamos de la pereza pensamos en una persona que está acostadota, ¿verdad?, está durmiendo, ¿verdad? Es parte de eso la pereza, sí, pero la pereza va más allá de la falta de actividad, ¿sí? Porque puede ser que se encuentre gente que está trabajando, que está laborando, ¿verdad?, pero a su vez, aunque está en actividad, lo que está haciendo lo está haciendo descuidadamente e irresponsablemente. La pereza va de la mano con la responsabilidad. Por ejemplo, habemos padres que, por ejemplo, todos los días tenemos hijos y todos los días les damos de comer, les lavan la ropa, les llevan a la escuela, ¿verdad? Y decimos, no, pues el papá no es perezoso, la mamá no es perezosa porque le lava la ropa, le da de comer, lo viste, ¿verdad?, lo lleva a la escuela. Pero, que hay algo. Aunque lo lleve a la escuela, le lave la ropa y le dé de comer, puede ser un papá, una mamá o ambos que no estén al pendiente si en verdad lo que están comiendo los están nutriendo bien. ¿Cuántas veces pasa así, verdad? Tienes un hijo, dices, ¿qué le haré? Pues para rápido, ¿verdad? Ahí tengo una bolsa de sabritas, ¿verdad? Tengo una bolsa de palomitas y una coca. Y ahora llénese. ¿Se va a llenar el chamaco? Cereal, ¿verdad? Vale, tu cereal, hijo, y tus papas sabritas, ¿verdad? Y tu coca, ¿vale? Vámonos. Como tu vecina que le daba puro arroz y plátano. Puro arroz y plátano. ¿Por lo que? ¿Sí? Aunque le den de comer, pero no están pendientes. A ver, pero no están al pendiente si lo que le están dando verdaderamente es benéfico y los están nutriendo bien. Puede ser un niño también que lo retacan de comida, el padre o la madre al niño, pero no están al pendiente si lo que le está dando de comer verdaderamente le está haciendo bien o lo está perjudicando, lo va a volver obeso. ¿Sí? O bien, si el papá o la mamá lo están llevando a la escuela, tampoco la pereza aquí tiene que ver con que no están al pendiente, el papá o la mamá, aunque lo lleva a la escuela, pero si no están pendientes
de su hijo, no se va a dar cuenta si verdaderamente está aprendiendo o no está aprendiendo. Y ese es un mal muy común en la sociedad, no solamente en México, sino en todo el mundo, que los papás dicen, ¿cómo me deshago del chamaco? Pues lo voy a llevar a un curso de verano, ¿verdad? ¿Cómo me deshago del niño para que ya no me dé guerra? Pues lo voy a meter al kinder, ¿verdad? Lo meten al kinder y allá la maestra que se haga cargo del chamaco mientras yo me regreso a dormir en mi casa, ¿no? Allá la maestra peleándose con el chamaco malcriado y uno durmiendo. ¿Sí? O bien, como decía yo, ¿verdad? El ser perezoso, irresponsable, negligente, no solamente tiene que ver, por ejemplo, con que la mamá le lave, y también el padre, ¿verdad?, que le lavan la ropa a los hijos, pero no se dan cuenta si esa ropa, o no están pendientes si esa ropa está en buenas condiciones. Por ejemplo muy común, los calcetines y los chones balanceados. Yo recuerdo que cuando yo era chico, ¿verdad?, las señoras de antes tenían un huevito de madera, ¿sí se acuerdan? Porque había unos huevitos de madera y te decían, a ver, mijo, ven para acá. Cuando estaba chiquito, ¿verdad?, agarraban tus calcetines y se ponían a surcirlos. Pero ya cuando estabas grandecito, como de 8 o 9 años, o más chico, agarraba a la mamá y te decía, ven para acá, mijo, sácame todos tus calcetines que están rotitos, ¿verdad? Tráete el huevito, tráete una aguja y un hilo, y te ponían a surcirlo. Eso es diligencia, eso es responsabilidad. Eso es todo lo contrario a la negligencia. Desgraciadamente, ¿verdad? Desgraciadamente, y a veces ni siquiera van y les compran nuevos, sino que así los mandan a la escuela, ¿verdad? Es más, yo conozco pastores que a veces van con unos hoyotes así a la iglesia. Un día en un lugar donde nos congregamos, nos reuníamos, ¿verdad? Y yo quiero estar hasta adelante, me tocaba estar hasta adelante siempre, y volteo y veo al pastor, traía un tremendo hoyote aquí, ¿verdad? Se le veía, como tenía el pantalón levantado, se le veía el hoyote, que me acerco y que le digo, oye, fulano, no seas malo, mira, me da pena, pero ¿sabes qué? Bájate el calcetín o bájate el pantalón, porque tienes un hoyo a un lado que se te ve, no es que se quede así, que se lo baje, se queda así, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? Puede ser negligencia, es un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero puede ser negligencia, responsabilidad tanto de él como de su esposa, a lo mejor, ¿verdad? Así que la falta de actividad no siempre está relacionada, o sea, la inactividad no siempre está relacionada con la pereza, con la negligencia, con la responsabilidad. De hecho, la pereza, la negligencia y la responsabilidad es exactamente o casi lo mismo, ¿verdad? Son cosas muy parecidas que tienen que ver precisamente con esa falta de diligencia, ¿sí? Y precisamente, aunque una persona esté trabajando, no por el hecho que esté trabajando, quiere decir que no sea negligente o que sea perezoso. ¿Cuántos no conocemos, por ejemplo, albañiles que por flojera, ¿verdad?, no hacen bien la mezcla cuando van a echar una losa, ¿verdad?, la losa a una casa, por pereza no mezclan bien los materiales, y luego cuando quitan la cimbra de debajo de la losa, todas se cuelgan y a veces hasta se van cayendo. ¿Todo por qué? Por perezosos, por negligentes. O sea que la inactividad no siempre está relacionada con la pereza, sino más bien la falta de diligencia, la falta de responsabilidad, la falta de ser bien hecho en las cosas que debemos de tener cuidado. Y bueno, como decíamos con respecto al huerto del Edén, lo que estábamos comentando, Dios esperaba que el hombre no solamente cultivara el huerto, no solamente esperaba que el huerto fuera productivo, sino que además Dios esperaba que Adán y Eva, ¿verdad?, y toda su descendencia estuvieran al pendiente del huerto del Edén, para que ese huerto se mantuviera en óptimas condiciones, tal y como lo había recibido Adán en el momento que fue plantado en el huerto, porque obviamente el huerto, ¿verdad?, le podía crecer la hierba, ¿verdad?, o el pastito de más, no un huerto muy grande a lo mejor, ¿verdad?, pero Dios quería que estuviera pendiente para que lo limpiara, ¿verdad?, no solamente que lo labrara, no solamente que lo cultivara, sino que lo limpiara y lo tuviera en óptimas condiciones. Y esto me habla, ¿verdad?, precisamente de la vida del hombre. Dios espera que el hombre, el ser humano en su persona, ¿verdad?, tanto material como espiritualmente, seamos de bien, seamos productivos, seamos gente de bien, pero aparte de que seamos gente de bien, que estemos al pendiente de nuestra vida, de nuestra propia existencia.
porque cuántas veces, ¿verdad?, queremos que la gente esté al pendiente de nosotros, que la gente nos esté, como pasa a veces en las iglesias, ¿verdad? Mucho cristiano espera que el líder o el pastor esté al pendiente de él como un niño chiquito. Ya, ándale, no te portes mal, ándale, ponte a orar, ándale, ponte a orar, ándale, ponte a leer la Biblia, ándale, niño. No debe ser así. Dios espera que cada hijo suyo sea responsable de su vida y haga las cosas que tiene que hacer bíblicamente, de acuerdo a su voluntad, en tiempo y forma, y obviamente bien hecho. El huerto era una obra maravillosa y excepcional que Dios había creado para que Adán habitara en ese lugar, pero obviamente no se iba a mantener en condiciones óptimas por sí mismo. Por lo tanto, el hombre debía de labrarlo y aparte de eso vigilarlo para que estuviera al 100%, ¿no? Como decimos acá en México, estuviera al 100%. La palabra labrar o cultivar en el hebreo es la palabra amar, que se traduce como servir, trabajar, cultivar o esclavizar, ¿verdad? Y eso era precisamente alguna de las cosas que Dios buscaba del hombre, ¿verdad? Dios buscaba del hombre que lo amara con todo su corazón, que lo siguiera, que confiara en él, que lo obedeciera, pero también buscaba que le sirviera, ¿sí? Que le sirviera cultivando y cuidando el huerto que había creado para que él viviera. Esto es como, por ejemplo, cuando un papá, ¿verdad? Un papá que tiene dinero, es rico, se casa el hijo, le manda a hacer una casa hermosa, maravillosa, ¿verdad? Pisos de mármol, ¿verdad? Paredes hermosas, bien pintadas, decoradas. Le dice: hijo, aquí está tu casa, ¿verdad? Para que tengas hijos, muchos hijitos con tu esposa. Le des muchos nietos, ¿verdad? Y se va de viaje. Y regresa al paso del tiempo, y cuando regresa, ¿verdad?, viene a ver a sus hijos, salen unos 2 niños corriendo, chiquitos, pero cuando entra a la casa la ve toda asquerosa, ¿verdad? Las paredes asquerosísimas, el piso asqueroso, la cocina asquerosa, y algo más o menos así era lo que Dios no quería que Adán y Eva y la descendencia humana hicieran en el huerto del Edén. O sea, Dios esperaba que Adán y Eva fueran diligentes, que no fueran perezosos, que fueran productivos, que estuvieran al pendiente de su vida y de su entorno, ¿verdad? Y esto lo podemos aplicar tanto a nuestra vida material, en el trabajo, en la escuela, en la casa, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Pero también a nuestra vida espiritual, que nuestra vida no esté hecha un relajo, que nuestra vida no esté llena de pecado, ¿verdad? Que no sea pecaminosa, y aparte de eso, que nuestra vida esté produciendo el fruto que Dios espera. Cuando el Señor Jesucristo nos salvó y nos perdonó, por decirlo así, metafóricamente hablando, es como si nos hubiera plantado en el huerto del Edén, ¿verdad? Así como Adán y a Eva a Adán, cuando lo plantó en el huerto del Edén, ¿verdad? Pero verdaderamente cuando el Señor Jesucristo nos perdonó, nos salvó por su misericordia, porque le conocimos y decidimos rendirnos a Él. El Señor Jesucristo verdaderamente nos injertó en el reino de los cielos, el reino de su amado Padre. Y así como el Señor, ¿verdad?, así como el Padre Celestial esperaba que Adán diera un buen fruto en su vida, de igual manera el Señor Jesucristo, Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, espera que nosotros cultivemos nuestra vida espiritual, ¿verdad?, que nosotros la cultivemos. ¿Para qué? Para que sea productiva para Él, para el reino de los cielos y para la gente que nos rodea, ¿verdad?, y para nosotros mismos. Y asimismo, aparte de cultivarla, desea que la vigilemos para que nuestra vida espiritual esté en buenas condiciones. Porque cuántas veces pasa que el cristiano, ¿verdad?, está esperando a que el Espíritu Santo le revele en qué está chueco, en qué está mal, ¿verdad?, cuando él mismo puede leer la palabra de Dios y puede fijarse cómo habla, cómo piensa, cómo actúa, y también puede preguntarle a la gente que le rodea, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar precisamente cumpliendo la voluntad de Dios para el hombre, que es que sea diligente, que sea responsable, que sea cuidadoso de su vida. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ahora, ¿qué fruto espera Dios de nosotros, verdad? ¿Qué fruto? Siguiente, por favor. ¿Qué fruto espera Dios de nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas que Dios espera? Bueno, entre algunas cosas que Dios espera, por ejemplo, siguiente, por favor,
Por ejemplo, Dios espera que en nuestras vidas en nosotros haya pureza espiritual. ¿Qué es la pureza? La ausencia de maldad, la ausencia de pecado, la ausencia de inmundicia espiritual, la ausencia de todo aquello que va en contra de la palabra y la voluntad de Dios. Pureza en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras obras, en nuestros actos, en nuestras palabras, ¿verdad? En nuestras actitudes y sentimientos. ¿Qué otra cosa espera Dios? Santidad, que es muy parecida a la pureza, ¿verdad? Apartado de toda clase de mal. ¿Qué otra cosa espera el Señor? Justicia. ¿Qué es ser justo? Recto, honesto, ¿verdad? Eso es justicia. Otra cosa que espera es amor verdadero por Dios y amor verdadero por el prójimo, por el ser humano, ¿verdad? ¿Qué otra cosa espera el Señor? El fruto que Dios espera de nosotros. Espera servicio para su obra y para su reino. ¿También espera Dios eso? Claro que sí. Dios espera que sirvamos en algo en su obra. ¿En qué? En la necesidad que haya, ¿verdad? Evangelizar, repartir folletería, a lo mejor ir a ayudar a la limpieza del templo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cantar, recibir a la gente, darlas con los niños, pero en algo siempre hay algo que hacer. Nunca podemos decir que en la obra de Dios no hay algo que hacer. ¿Qué otra cosa espera Dios? ¿Qué buenos frutos espera el Señor de su pueblo? Apoyo material y espiritual para su obra, ¿verdad? La obra de Dios tiene gastos, tiene necesidades, ¿verdad? ¿Qué necesidades puede tener, por ejemplo, la clase de niños, por ejemplo? Necesita vasos para el refresco, necesita chechitos, ¿verdad? Para darle clase a los niños para que no se distraigan, para que estén quietos, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho que a las fieras se les calma con comida. ¿No te pasa así tu trabajo? ¿No los calman con comida a las fieras? Bueno, ten algo para que te calmes, hijo. Yo fui maestro de niños de escuela bíblica, de escuelita bíblica durante unos 5 o 6 años. Y una de las cosas que alguien me enseñó, mira, para que estén los niños tranquilos, repárteles un dulce, ¿verdad? Primero que nada, ¿verdad? Les dices, a ver, te agarras otro niño, el más latoso, a ver, ven para acá, tú me vas a ayudar a repartir. Solamente le vas a dar un dulce al que veas que esté tranquilo, ¿verdad? Y ahí estaba el niño, pues, con uno para el gato y otro para la vaca, ¿no? Prestando atención y viendo cuando pasaban de los dulces. Y estaba así, ¿no? Y ya el que él elegía, ¿no? Le daba su dulce. Y con eso estaban tranquilitos, así quietecitos, ¿no? No se lo van a comer hasta el final. Y si todos se portan bien, hay dulce para todos. Si no se portan bien, no va a haber dulce para todos. Y obviamente el que veía que se portaba mal decía, quieto, blanco, porque la maestra no nos va a dar nada. Apoyo material y espiritual para su obra, estar orando, intercediendo por la obra, ¿verdad? ¿Qué necesidades tiene la obra espiritualmente, verdad? Por eso vamos a orar, por ejemplo. Servicio y apoyo al prójimo. ¿Qué otro fruto? Buenas obras acorde a su palabra, ¿verdad? Buen testimonio. Tener un buen testimonio con la gente que nos rodea, por toda la gente, empezando por casa. Un corazón y una mente limpia. Un compromiso profundo con Cristo, su voluntad, ¿verdad? Sus deseos. Diligencia y vigilancia de nuestra vida espiritual. Madurez. Constancia en la oración, la lectura y el estudio bíblico. En teoría, esto es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, en teoría, ¿verdad? Pero igual pues sabemos que desafortunadamente a veces el creyente, el cristiano, el aleluya, ¿verdad? No somos ni diligentes, no somos ni productivos, ni nuestra vida material, ¿verdad? Secular en este mundo, ni nuestra vida espiritual, sino que vivimos nuestra vida en Cristo en un completo desorden, ¿verdad? Sin orar, sin leer la Biblia y sobre todo lo peor, sin obedecer. Y por lo tanto no vamos a producir nada para el Señor, ¿verdad? Nada para el reino de los cielos. A veces somos como aquel siervo negligente que habla de la parábola de los talentos. ¿Sí se acuerdan de la parábola de los talentos? Dice que a uno primero dice que se iba de viaje y dice, mira, aquí te dejo 5 talentos. Los talentos eran una cierta cantidad de dinero, ¿verdad? De monedas. Un talento era una cierta cantidad de monedas, ¿verdad? Que normalmente eran de plata o de oro, ¿verdad? Dice que al primero le da 5 talentos, al segundo le da 2 talentos y al último, de acuerdo a su capacidad, le da 1 talento. Como es más mencito, nada más le voy a dar 1 talento, ¿verdad? Pero
quiero que cuando yo regrese, los tres me entreguen un rédito, un fruto, ¿verdad? Pongan a trabajar mi dinero, inviertan mi dinero para que produzca y cuando yo regrese me entreguen un rédito, o sea, un producto. Y esa historia cuenta en Mateo 25 que se va al lago y cuando regresa el Señor, les empieza a pedir cuentas al primero, ¿verdad? De los 5 talentos, le produjo el doble, ¿verdad? Y lo felicita. Al segundo, ¿verdad? Le produjo el doble, al de los 2 y lo felicita. Pero el tercero dice la historia que era un siervo negligente, ¿verdad? Y que dice, Señor, yo tenía mucho miedo, ¿verdad? De que se perdiera tu dinero y como tú siembras donde no cosechas, ¿verdad? O sea, eso quiere decir en el hebreo, es un hebraísmo que significa tú eres muy exigente, tú cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces, ¿verdad? Eso es un dicho popular que daba a entender que era muy, muy exigente. Lo escondí, lo enterré para que no me lo fueran a robar, ¿verdad? Llegamos en la cuenta y dice, no, tú eres un siervo negligente, perezoso, inútil, bueno para nada, ¿verdad? Quítenle el talento y déselo al que tiene 5, ¿verdad? Y a este me lo sacan a patadas de aquí de mi terreno, ¿verdad? Entonces, a veces el cristiano así es. El Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, el Señor cuando nos salva, nos dio su perdón, nos dio la salvación, nos dio la vida eterna, nos dio el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Permitió que tuviéramos dones y talentos espirituales, nos dio a lo mejor un ministerio, un carisma, no sé, algo nos dio, con la esperanza que le diéramos fruto en algo en su reino. Y aparte de eso nos dio el Espíritu Santo, la salvación y la vida eterna para que nosotros le diéramos buenos frutos espirituales. ¿Cuáles serán esos buenos frutos espirituales? ¿Qué será? Ajá. Pero entre los principales, vivir en justicia, en santidad, en pureza, en amor. Los principales son los frutos espirituales. Una vida de amor, de santidad, de pureza, de justicia, de humildad, de servicio. Pero a veces ni con eso, el cristiano, el creyente, ni con eso, ni con todo eso que no lo puede tener el mundo, ¿verdad? Que ni lo puede comprar, ni conseguir por Amazon, ni por Mercado Libre, ¿verdad? Ni así da fruto el cristiano, sino que estamos ahí de perezosos. Pero aquí hay algo muy tremendo, porque muchas veces el cristiano, decimos aquí en México, ¿verdad? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Cristiano que se duerme, se lo lleva el diablo. Va a caer el caldo, ¿no? Porque cuando el cristiano no está pendiente de su vida, ni está activo o proactivo, como se le llama ahora en su vida, va haciendo algo en pro de su vida, no está orando, no está buscando a Dios todos los días, no está leyendo la palabra, no está aplicando la enseñanza bíblica que encuentra en la palabra de Dios en la Biblia, en las enseñanzas, en los discipulados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que va a pasar es que tanto el diablo como su misma carne van a venir y en su vida le van a sembrar la maleza, la cizaña o la maleza espiritual, y esa maleza espiritual va a producir toda clase de desorden espiritual, o sea, una vida pecaminosa en su forma de vivir, o sea, en su forma de comportarse, en su forma de hablar, en sus actitudes, sentimientos, emociones, etcétera, etcétera. O sea, no va a haber vida eterna para nada. Y obviamente los beneficios de la vida eterna, ¿verdad? Como es la paz, bueno, algunos la paz, el gozo, la plenitud espiritual, la justicia, o sea, la rectitud de la forma de vida y muchas otras cosas, no lo van a poder tener. Por eso es que a veces muchos cristianos, cuando somos perezosos en nuestra vida espiritual, el cristiano perezoso generalmente tiene mucho sufrimiento, no tiene paz, ni gozo, ni plenitud espiritual en su alma y en su corazón. ¿Por qué? Porque como no está en lo que debe de estar, pues simplemente la vida eterna se aleja de él, ¿verdad? O él se aleja de la vida eterna, y obviamente el Espíritu Santo también se va a alejar de él. Es como, por ejemplo, cuando tienes dos trabajadores, ¿verdad? Y uno lo ve y le das el mismo número de herramientas, ¿verdad? A uno y a otro. A ver, ponte a hacer esto y tú ponte a hacer esto igual, ¿verdad? Y si uno de los dos es más, bueno, uno de ellos es diligente y el otro es flojo, ¿verdad?
Pues lo voy a capacitar más al diligente para que haga mejores trabajos y más grandes, ¿no? Y a este flojo le voy a quitar la herramienta, le voy a dar una escoba y un trapeador y lo voy a mandar a lavar los baños. Allá que está refundido en los baños el resto de su vida. Es lógico. La Biblia dice, ¿verdad?, que al que más da, al que más se le da, más se le demanda, pero también la parábola de los talentos hay una gran enseñanza, dice, porque al que más tiene, ¿qué dice el Señor? Más se le dará. Al que más tiene, dice, al que más tiene en esa parábola de Mateo 25, al que más tiene, o sea, ¿por qué? Porque es productivo, produjo más, el Señor le va a dar más, el Espíritu Santo le va a dar más todavía, Dios le va a bendecir más. Dice, pero al que no tiene nada, ¿por qué? Por flojo, perezoso, negligente, hasta lo poco que tiene, le será quitado. Así dice el Señor. Así dice, hermanos, tengamos cuidado. Pero luego, por ejemplo, yo oigo que dicen, ya tiene y todavía sigue y tiene más y más, es un ambicioso, entonces hay cómo saber eso. Pues eso es algo que a la gente que le importa. Si Dios te da y te bendice, pues a ti que te importa, ¿no? Si me lo da y me bendice, ha de ser porque estoy haciendo algo bien, ¿no? Porque estoy siendo recto y honesto en mi vida, pero aparte de eso estoy siendo trabajador y diligente, porque Dios no bendice a los flojos, ni a los perezosos, ni a los holgazanes, ni a los negligentes. El que es trabajador y diligente, ¿verdad?, y cuidadoso, y yo he visto que a Dios le agrada a esa gente, que al Padre, al Señor, al Espíritu Santo le agrada a esa gente, y dice, te voy a dar más todavía y te voy a dar más, porque eres alguien que me agrada, eres conforme a mi corazón. Aunque trabajen los domingos y no se están. Bueno, tampoco, ¿no? Porque para todo hay tiempo. Bueno, si es cristiano. Aunque vaya a cualquier religión cristiana, yo digo que pues deben de respetar el domingo y yo veo que no. Bueno, eso es en el mundo, ¿verdad? En el mundo hay tres clases de personas, de acuerdo a la Biblia. Los gentiles, que viven sin Dios, aunque tengan una religión, el pueblo judío, el pueblo de Israel y la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos la obligación de guardar la voluntad de Dios. Si la gente del mundo no la guarda, ese es su problema, pero nosotros tenemos la obligación de guardar la voluntad de Dios. Ahora, con respecto a esto de ser perezoso, ¿verdad?, y de que brote por pereza, brote la maleza espiritual en nuestras vidas, o sea, nuestra vida se convierta en pecaminosa, eso puede hacer y conducirnos a que tanto la carne como Satanás nos conduzcan a la destrucción personal y a la maldición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Estoy equivocado o no? Hebreos, por favor, capítulo 6, versículos 7 al 8. Dice lo siguiente. Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 8. Dice, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios, ¿no? La trabajas, la cuidas y la cultivas, tendrás la bendición de Dios. Versículo 8. En cambio, la tierra, ¿verdad?, obviamente que le está lloviendo, dice, cuando produce espinos y cardos no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Esto es un principio básico de, ¿cómo se llama?, de agricultura, ¿verdad? ¿Por qué crecen los cardos y los espinos verdaderamente en un terreno, ¿verdad?, cuando la gente no va con el asadón, ¿verdad?, como decimos acá en México, tenemos una palabra que se llama chimiscorear, ¿verdad?, o asadonear, ¿verdad?, la tierra para quitarle toda la mala hierba, ¿verdad?, quitarle todo lo que está mal, ¿verdad? Si la tierra se deja así, le está cayendo la lluvia, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que con esa lluvia lo único que va a producir son espinos y cardos, o sea, va a producir maleza. No sé si se han dado cuenta, pero cuando una persona, un alma, cuando el alma es diligente, es cuidadosa, y recibe la lluvia, la bendición de Dios sobre su vida, tanto material como espiritual, o la económica como espiritual. Espiritual, la palabra de Dios, la presencia del Espíritu, ¿verdad?, la comunión íntima con Dios. Si esa alma es diligente, esa persona es diligente, va a tener una buena cosecha, va a haber buenos frutos en su vida y va a recibir la bendición de Dios. Pero cuando el mismo creyente, bueno, no el mismo, pero otro creyente,
es negligente, es perezoso, es irresponsable, ¿verdad? Va a recibir la lluvia, o sea, la bendición de Dios, pero esa lluvia, esa bendición de Dios, como es negligente, es perezoso, es responsable, lo único que va a producir es maleza, pecaminosidad en su vida. Porque conozco mucha gente y la Biblia lo avala, ¿verdad? Por ejemplo, en el tiempo de los jueces, el pueblo de Dios sale de Israel, sale de Egipto, perdón, anda por el desierto, 40 años, entra a la tierra prometida, y después de que entra a la tierra prometida, dice la Biblia en el libro de los jueces, que se levanta una generación que no conocía a Dios, y ya teniendo la bendición de la tierra prometida, empiezan a adorar a los dioses falsos, o sea, empiezan a hacer lo que no debían, se vuelven irresponsables y negligentes en su relación con Dios, como del pueblo de Dios con su Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que la maldición de Dios cayó sobre ellos. Ojo, cuando una persona, un cristiano, un creyente, es irresponsable, es negligente y recibe la bendición de Dios, la lluvia de Dios, ¿verdad? La lluvia del cielo, la bendición tanto material como espiritual, si no está en lo que debe de estar, ni cuida de su vida como debe de cuidarla, lo que va a pasar es que su vida se va a volver un desorden, un caos espiritual y natural, material, y va a acabar por ser maldecida, ¿sí? Va a tener problemas, ¿verdad? Dios va a traer el juicio sobre su vida, y aparte de eso corre el riesgo de que si no cambia a tiempo, si no se endereza a tiempo antes de morir, hasta su salvación puede perder. ¿Y de quién depende eso? ¿De mí o depende del Espíritu Santo? Depende de mí. Porque normalmente los cristianos, yo he escuchado muchos cristianos, ¿verdad?, que dicen, es que estoy orando para que el Espíritu Santo me controle, ¿verdad? Me controle esas furias que tengo, me controle esas ansias de pasar la tarjeta en santo, ¿verdad? Como loco, ¿verdad? Oye, pero eres cristiano, debes de tener dominio propio. Sí, pero yo no tengo dominio propio, parece que yo tengo demonio propio, por eso estoy orando al Señor para que el Señor me controle, ¿verdad? ¿No? El Señor ya nos dio el Espíritu Santo, la vida eterna, la salvación, su palabra, y ahora espera que pongamos manos a la obra en nuestras vidas, que seamos responsables, diligentes y vigilantes. Consecuencias de una vida perezosa, por favor, también, y negligente. ¿Cuáles son? Una vida desordenada, una vida infructuosa, una vida llena de pecado y de maldad, constantes fracasos espirituales y materiales, una vida llena de oscuridad e ignorancia, un caminar errático por este mundo, ¿verdad? Una vida arruinada tanto espiritual como materialmente, antipatía y rechazo tanto de parte de Dios, de parte del Señor, como por la gente que le rodea, ¿verdad?, por el prójimo. Porque a poco es muy agradable trabajar con alguien negligente y responsable, ¿no? Que tienes que hacer su trabajo, ¿verdad? Tienes que trabajar por dos. Si a él le están pagando también lo mismo, pues que trabaje, que se ponga a hacer lo suyo. Y el Señor también aborrece, no solamente aborrece al soberbio, sino también aborrece a los locos, a los perezosos, a los irresponsables, a los negligentes. Y sobre todo la peor consecuencia que puede haber de una vida perezosa y negligente, espiritualmente hablando, es que tendrá una relación maltrecha con Dios. Una pésima relación, y eso es lo peor que le puede pasar a una persona. No hay peor cosa que tener una mala relación con Dios. Siguiente, por favor. La negligencia e irresponsabilidad de la vida de las personas. Por experiencia sabemos, ¿verdad?, que la falta de diligencia y de responsabilidad son de los más grandes problemas en la existencia del ser humano, ¿verdad? Y desafortunadamente también dentro del pueblo de Dios habemos muchas personas, sabemos mucha gente que somos negligentes, perezosos e irresponsables espiritualmente hablando, y a veces materialmente, ¿verdad? Porque hay gente que puede ser muy diligente en lo material, en lo natural, en su trabajo, por ejemplo, pero en su vida espiritual es un desorden, es un caos, es negligente, perezoso y irresponsable. O viceversa, podría haber a lo mejor, porque no lo creo, ¿verdad?, que sea así, gente que es muy buena para orar, para estudiar la Biblia, para esto, para lo otro, para servir, pero su casa o su trabajo,
tienen de hecho un cuchitril. Hace muchos años fuimos a un lugar, cuando trabajaba yo en Protección Civil, a hacer una inspección de Protección Civil a una iglesia precisamente, porque la iglesia necesitaba el visto bueno de Protección Civil, ¿verdad? Para que se le diera, el municipio le diera algo parecido a la licencia de funcionamiento, ¿verdad? Que tuviera el visto bueno de Protección Civil, supuestamente para que fuera viable congregarse ahí, ¿verdad? Lo tuviera ahí exhibido. Su asociación religiosa se lo pedía. Bueno, llegamos, ¿verdad? Y desde que llegamos, afuera del templo, ¿verdad? Y afuera de la casa pastoral, un tiradero, un relajo. Basura por acá, basura por allá, botes de pintura tirados, regados, ¿verdad? Entramos dentro del templo, ¿verdad? Cables mal puestos por aquí, cables mal puestos por allá, ¿verdad? Era un techo de esos de madera rústicos, ¿verdad? Un balcón todo vencido. Y de plano que le digo al pastor, ¿sabe qué, hermano? Discúlpeme, pero tiene usted que corregir esto y esto dentro del templo. Ya no le quise decir nada de afuera de su casa y de la basura, porque bueno, ya para qué. Se supone que si es un creyente, es un cristiano, se supone que debe ser una persona ordenada como Dios es ordenado, pero digo, bueno, está bien. Pues desafortunadamente, tanto a veces dentro del mundo como dentro de la iglesia principalmente, a causa de la naturaleza corrompida y caída, el ser humano, el cristiano, tendemos a ser responsables, tendemos a eso. Y tendemos también a pasarnos echándole la culpa siempre al diablo, a los fracasos del pasado, a la gente que nos rodea, ¿verdad? Y a muchas otras cosas, a las relaciones que tenemos, ¿verdad? Es que yo me quiero portar bien, pero fulana es muy violento y agresivo conmigo, ¿verdad? Pues algo ya se lo he hecho. E inclusive a veces le echamos la culpa a Dios, siempre somos responsables y no asumimos la responsabilidad de nuestros actos en lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Porque a veces la gente nos quiere echar la culpa por algo que no hicimos. No, permíteme, eso no es mi culpa, eso es tu culpa. Culpa mía o responsabilidad mía es eso. Y en lo personal, yo cuando observo una persona que es perezosa y negligente, gente cristiana, la gente que es perezosa y negligente espiritualmente hablando, casi siempre es una persona que está llena de injusticia, que es negligente, es destructiva y está llena de maldad. ¿Por qué? Porque no está pendiente de su vida espiritual, ¿verdad? Y la negligencia y la pereza, la responsabilidad y el descuido son las principales causas de muchas tragedias, tanto en lo natural, en el mundo natural, como en lo espiritual, ¿sí? Y del fracaso de nuestra relación con Dios, y probablemente hasta de nuestra perdición eterna. Tristemente, cuando alguien cristiano, ¿verdad?, somos perezosos y negligentes, nunca nos vamos a hacer cargo ante el Señor de los encargos de ser productivos. Por ejemplo, la Gran Comisión. ¿Qué dice la Gran Comisión en Mateo 28? Vayan por todo el mundo y ¿qué? Prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos entre todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enséñenles a qué? A guardar los mandamientos que les he dado. Sinceramente, no vamos a levantar manos, ¿verdad? Pero en una semana o en un mes, en una semana, ¿a cuántas personas por encargo del Señor les hemos predicado el Evangelio o la palabra de Dios? Es que yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy maestro aquí, pero eres cristiano. Y tenemos la obligación de predicarle a toda criatura el mensaje del Evangelio. Es que no me lo sé. Caramba. Entonces, estamos peor. Mateo 25, 19, y con esto vamos para el final. De acuerdo a la palabra de Dios y a la enseñanza de este día, tenemos que ser productivos, diligentes y cuidadosos con nuestra vida espiritual y con nuestra vida en lo natural también. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
como pueblo de Dios tenemos que entender que primero que nada, nuestra vida no nos pertenece. Cuando nos arrepentimos y nos entregamos a Cristo, en ese momento le dijimos: Señor, ten mi vida. Y a partir de ese momento Jesús se volvió nuestro amo, Señor, nuestro Salvador, nuestro amo y nuestro Señor. Y también, aparte de eso, tendríamos responsabilidades con Él con respecto a sus demandas, a su reino, a sus deseos, ¿o no? Tenemos que entender eso, que no podemos hacer lo que se nos pegue nuestra regalada gana con nuestra vida. Tenemos que hacer lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Tanto lo que está escrito en su palabra, como lo que percibimos de Él en oración, en comunión con Él. Y por otro lado, como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, tenemos que entender que el Señor a diario, aunque no nos demos cuenta, pero yo a veces lo puedo sentir, ¿verdad? Que hago algo y como si estuviera ahí, ¿verdad? Pidiéndome cuentas, ¿qué hago? Y a veces como que me hago el tío Lolo, ¿verdad? Me hago menso solo. ¿Dónde está, Señor? Me está diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? En alguna ocasión hice algo que no debía, y ahí te escuché como me dijo: ¿por qué hiciste eso? No debías haber hecho eso. A diario debemos de tener la conciencia de que el Señor está al pendiente de nosotros y nos demanda cuentas de nuestra vida, pero también debemos de tener la conciencia de que un día va a regresar. Dice que va a regresar por su pueblo, ¿eh? Y cuando regrese por nosotros, en el Evangelio de Mateo dice que cuando regrese va a empezar a hacer cuentas, y dice que va a poner a su derecha las ovejas y a la izquierda, ¿a quién? A las cabras, a los cabritos, a los chivos. Las ovejas entrarán al reino del Padre y los chivos, las cabras, ¿a dónde irán? Al pueblo eterno. Así es esto del Evangelio. Y dependiendo de nuestra diligencia, dependiendo de nuestro empeño, dependiendo de nuestra vigilancia y observancia de nuestra vida personal, serán los resultados y la suerte que tengamos tanto en esta tierra para recibir maldición o bendición, o para el futuro hacia la eternidad para recibir redención eterna o condenación eterna. Porque aunque el calvinismo diga que salvo siempre salvo, y que una vez que aceptaste a Cristo y te bautizaste, jamás y nunca puedes perder la salvación, eso no es cierto. La Biblia enseña en diversas partes que la salvación se puede perder. ¿Por qué? Por negligencia. En conclusión, como pueblo de Dios debemos de entender que el Señor Jesucristo, primero que nada, hizo muchísimos sacrificios, y de verdad que hizo un gran sacrificio por rescatarnos del pecado y salvarnos de la condenación eterna. Además nos dio cosas invaluables, cosas que no podemos comprar ni conseguir por nada, ¿no? Tales como su perdón. El perdón lo obtuvimos, el perdón, la vida eterna. El perdón y la vida eterna lo obtuvimos con el derramamiento doloroso de su sangre. El Señor nos dio la vida eterna, el don del Espíritu Santo, su sangre que derramó por nosotros, su nombre, su poder y su autoridad, ¿verdad? Y el privilegio de algún día poder entrar al reino de los cielos, de que Él nos lleve personalmente al reino de los cielos. Y obviamente Cristo Jesús, el Padre Celestial y el Espíritu Santo espera que nosotros, como cristianos, no echemos el saco roto de eso. ¿Qué debemos de hacer si hemos sido perezosos y negligentes hasta el día de hoy? Lo que se debe hacer siempre: arrepentirse, apartarse de ese mal camino y empezar a hacer las cosas que debemos de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios escrita en su palabra. Porque si no, de lo contrario, vamos a enfrentar serias consecuencias. No te hubieras adelantado. No, ya se perdió la sorpresa. Vamos a enfrentar serias consecuencias, y termino con una historia chusca. Se cuenta que en una ocasión, ¿verdad? Es un chiste o igual, ¿verdad? A lo mejor no es cierto. Dicen que los jarochos son muy flojos y perezosos. Dicen que estaba un jarocho así acostadote, como el de la imagen, así. Estaba así, ¿verdad? Y de momento se despierta y le dice, voltea a ver a su mujer y le dice: vieja, está ahí el antídoto para la grande, ¿verdad? Para el piquete de la grande, vieja, ahí está. Dice: sí, mi amor, aquí está.
Bien, pásamelo, porfa. ¿Ya te picó? No, todavía no me pica, pero ahí viene, pásamelo, porfa. Lo flojo, de no querer pararse, prefirió que la mujer le pasara el antídoto porque infaliblemente le iba a picar, ¿verdad? En vez de quitarse. Y a veces así somos en la vida, por locos y perezosos. Estamos viendo que algo malo se está gestando en nuestras vidas, ¿verdad? Un mal hábito, una mala actitud, un mal comportamiento, y no lo paramos a tiempo. Por perezosos, ¿verdad? Vemos que algo, no sé, nuestro trabajo, nuestro hogar, no sé, ¿verdad? Algo se está echando a perder, se está descomponiendo, y ahí lo dejamos, un día nos va a dar un problema. Un hombre que le dijeron que tenía una taquería, le dijeron: señor, tiene usted que cambiar esa manguera de gas porque ya está huida, se está a punto de quebrar, ¿verdad? Y le va a provocar un accidente. Se lo dijeron 2 días antes. Un compañero que trabajaba en protección civil vio la manguera, ¿verdad? Estaba el asador de los taquitos al pastor, ¿verdad? Los taquitos así escurriendo su manteca bien sabrosa. Con harto limón, con el piño. Y le dice: señor, mira, yo trabajo en protección civil, discúlpeme, pero le hago una recomendación: esa manguera cámbiela, porque se le va a trozar y le va a provocar un accidente. A los 2 días, eran las 6 de la tarde, nos hablan por radio, ¿verdad? Por teléfono: váyanse al pueblito, ¿verdad? Allá por San Román hay una explosión, hubo una explosión en una taquería. Dice mi compañero: ya sé cuál fue. Efectivamente era exactamente donde le dijo a este hombre que cambiara la manguera porque le podía provocar un accidente. ¿Qué pasó? Se prendió la manguera, hubo un flamazo adentro, ¿verdad? Lograron esconderse las personas que estaban adentro, que era un niño, la abuelita del niño y otra muchacha en el baño, pero por el humo el niño se intoxicó, dejó de respirar por unos 5 o 10 minutos. Si no hubiera sido porque llegó un paramédico de Cruz Roja que estaba de descanso, ¿verdad? Llega ahí, saca al niño y lo empieza a resucitar, el niño ahorita estaría muerto. Y de hecho el niño dice: le dijo a su abuelito ahí, ¿verdad? Ese abuelito dice: es que yo me morí, ¿verdad? Pero vi a Dios, me dijo que me regresara, que todavía no era mi tiempo. Eso dijo el niño. Pero todo, ¿por qué pasó ese accidente? Por la pereza y la negligencia. La pereza y la negligencia siempre va a provocar problemas tanto espirituales como naturales en nuestra vida. Y esa no es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios, ¿verdad? Orando. Vamos a poner ahí un instrumental, por favor, para organizar el momento. Amados hermanos que nos están viendo, nos estuvieron viendo, ¿verdad? Nos estarán viendo. Esperamos que esta enseñanza les sea de bendición y de edificación también, ¿verdad? Lo más importante, como dice Dios en su palabra, como dice Santiago, que todo lo que escuchemos, ¿verdad?, lo pongamos por obra, que no nos hagamos tontos nosotros mismos, ¿verdad?, sino que lo pongamos por obra para que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, te bendecimos. Te damos gracias porque creemos, Señor, que donde 2 o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Te damos muchas gracias y te bendecimos por este tiempo, por esta enseñanza, por esta palabra. Y te pedimos que nos ayudes a que esta palabra diligentemente sea de bendición y de edificación para nuestras vidas. Y de acuerdo a lo aprendido en este día, Señor, ayúdanos a ser diligentes, a no ser perezosos, a no ser locos, Señor, sino que tengamos siempre la conciencia en nuestros corazones de que, de acuerdo a tu voluntad, debemos de ser diligentes, debemos de ser vigilantes y sobre todo no debemos de ser irresponsables para contigo, para con tu voluntad, para con el reino de los cielos y para con todo lo que tú has puesto bajo nuestra mano en este mundo, incluyendo la familia, el trabajo y todas cosas, todo buen don que nos has dado, Señor, todo buen regalo.
Gracias en este día, Señor, por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a que sea productivo, que sea próspero, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, porque si no, de lo contrario, sabemos que tú tendrás que corregirnos con varas, Señor, y queremos evitar eso. En el nombre precioso de Jesús, Padre, te damos gracias por esta enseñanza, por esta palabra, por esto que tú nos has dado en este día. Y queremos, Padre, que nos ayudes a que se quede grabado en la tabla de nuestro corazón. Y que permitas que el Espíritu Santo, cuando sea necesario, el Espíritu Santo nos recuerde tu palabra, tu preciosa palabra, para que produzca fruto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos y volvernos de todo mal camino de pereza, de negligencia y de irresponsabilidad. Porque hoy hemos aprendido que es pecado y que no era tu voluntad para el hombre, para la raza humana. En este día te rogamos con todo nuestro corazón, Señor, que nos ayudes a cambiar, si es que tenemos que cambiar en algo, y que nos ayudes a ser más diligentes y productivos y vigilantes en lo que debemos hacer. Sobre todo que llevemos gloria y honra a tu nombre, Señor, a tu nombre, Padre. Sobre todo que demos buen fruto, para que tú estés contento con nosotros, y eso te dé mucha honra a ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esto. Te rogamos, Señor, por nuestras vidas. Te rogamos, Señor, por la vida de nuestra familia, Señor, de nuestros hijos. En este día, Señor, te rogamos que tú bendigas a nuestros hijos, que los guardes y los protejas de toda clase de mal, Señor. Que no permitas, Señor, que el enemigo, Señor, siga estorbando en sus vidas. Ayúdalos a que vengan, Señor, los que están alejados a tus pies, y a los que están en tus caminos, ayúdales a crecer más todavía, Señor. Protege a nuestros familiares, a nuestros padres, hermanos, esposo, esposa. Si están fuera de la ciudad, Señor, guárdalos bajo el hueco de tu mano. Dales gracia y favor donde quiera que se encuentren, Señor. Y ayúdanos a nosotros también a cumplir con tu voluntad. Sobre todo, Padre, con la gran comisión, Señor, a predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Ayúdanos a ser más diligentes en la lectura bíblica, en la oración, en la meditación de tu palabra, meditar en tu palabra, y sobre todo en la obediencia, Señor. Bendícenos a los que estamos aquí. Bendice a nuestros hermanos, a tu iglesia, Señor, a nuestro pueblo, a nuestra tierra, Señor, de Córdoba, de Fortín, de Orizaba. Y bendice a nuestros hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo a través de la red social, Señor, hasta donde quiera que llegue, Señor, esta enseñanza. En el nombre de Jesús también te damos gracias, Señor, por el pan nuestro de cada día, y te pedimos que proveas para todas nuestras necesidades el resto de la semana que viene por delante. También en el nombre de Jesús, responsablemente y diligentemente, en esta hora queremos darte una ofrenda, Señor, como tú has dispuesto, sin manipulación, sin coerción, conforme hayamos decidido en nuestro corazón para tu obra, para los gastos y necesidades que hay en tu obra, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, y bendícenos, Señor, a todos, y guárdanos bajo el hueco de tu mano. Amén, amén, amén. Bueno, con esto damos por terminado este tiempo, esta enseñanza. Si el Señor lo permite, nos vemos el miércoles en la reflexión bíblica, y si no, ahí nos vemos el próximo domingo en este lugar. Estimados amigos, que Dios les bendiga. Bendiciones, excelente tarde.